Bueno, les iba a comentar que a la tarde de hoy ya terminé de calificar lo que era la actividad uno, 2 y 3 de salud pública. Entonces, por ahí algunas personas ya me están enviando correos porque faltan algunas notas. De pronto lo hicieron en grupo, pero solo lo entregó una persona. Entonces, para que sepan que ya están habilitadas la uno, la 2, la 3, sus calificaciones. Adelante, Dorancel. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que el día 13, cuando yo fui a entregar la tarea, pues yo entregué y salí entregado. Y cuando vi hoy, bueno, ayer que estaba revisando, pues a ver si usted había puesto las notas, me apareció faltante. Entonces no sé qué pudo haber sucedido. De hecho, yo le envié un... Aló, no te estoy escuchando. Aló, 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 aló. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Hola. Lo que pasa es que el día 13, cuando yo monté la tarea, pues había aparecido en el sistema que sí efectivamente se había montado, pero al día siguiente que estoy revisando a ver si usted había calificado los otros trabajos, me salía que pues yo no había entregado la tarea. Entonces yo le escribí un correo a usted pidiéndole, o no sé si había pasado algo en el sistema, o no, o sea, no sé qué pasó porque no entiendo qué sucedió. Listo. Listo, espérame, ya revisamos de una vez. Listo. ¿Cómo es que es tu apellido? Villalobos López. Ya lo uso. Listo, espérame, espérame. Yo lo hice en grupo con José Luis Lore Herrera. Let's be greater. ¿Quién lo montó? Lo montó Dorancel Daniel Villalobos López. Pero es que raro, raro, raro. ¿Por qué? Porque es que... Espérame, miro. ¿Quién lo montó? Qué pena. Dorancel Daniel Villalobos Perdón, López. no, qué pena, tu compañero, qué pena, tu compañero. José Luis Lore José Herrera. Luis. José Luis López. Listo, ya, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, en este caso no me aparece entrega por ninguno de los dos. No sé cuál haya sido la situación o de pronto no se cargó ¿Cómo? porque no me aparece. Estaba revisando entre tanto por José Luis como por Dorancel, pero ninguno. Pero quien lo entregó fui yo, a Dorancel. Sí,
Bueno, entonces mira, estoy revisando por ninguno de los dos me aparece la entrega, ni por José Luis, ni por José Luis, ni por Doranzo. No, no me aparece nada, nada, nada. Bueno, vamos a hacer algo Sí, para Doranzo y para José Luis. Este fin de semana yo voy a habilitar las actividades, entonces para que por favor lo vuelvan a montar. ¿Listo? listo, sí, Sí, señor. lo voy a habilitar sábado y domingo. Sí, trátenlo de montar lo más pronto posible para ver si lo puedo ver y si no se puede ver, si hay algún problema, entonces me lo envían al correo y yo lo califico. ¿Vale? Listo, sí, señor. Listo, gracias. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Tenía alguna pregunta? Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Es que lo que pasa es que yo Luz entregué el Elena. trabajo. Luz Elena, sí. Yo entregué el trabajo con mi compañera Lice, Caterina Ariza y Sabas Eduardo Ramírez, ¿sí? Pero es que lo que pasa, ellos están, o sea, ingresaron fue a otro grupo y estaba un muchacho que se llama Miguel Ángel Moreno, creo que es así. Pero pues él en realidad pues no realizó el trabajo, lo hicimos fue con Liceis y Eduardo. Pero entonces mi calificación aparece en 0. Mm, ¿quién lo montó, Luz? Lice Caterine Rivera. Dice Caterina Rivera. ¿Y cómo se llama el estudiante que no trabajó? Miguel Ángel Moreno, creo que es que se llama así. ¿Y él hizo los dos trabajos con ustedes? ¿Los dos No, primeros? no, señor, él no hizo ningún trabajo con nosotros. No, o sea, él nunca trabajó. Él nunca trabajó, no, señor. Y hasta hoy me lo están reportando. Sí, porque pues esto, como el segundo trabajo, pues no, usted lo calificó normal y en el tercero, o sea, yo, como dijimos con Lice, pues como no, pues Miguel Ángel no había trabajado con nosotros, pues yo abandoné el grupo, pero ella se quedó ahí. Y Eduardo sí ingresó y yo me quedé por fuera. O sea, es que esos grupos, o sea, nadie se puso de acuerdo ni nada, sino ingresaron ahí, ingresaron a los grupos y algunos trabajaron, algunos no, no sé cómo. Listo, listo, Luz. ¿Alguien más tiene Listo. otra pregunta o inquietud?
Bueno, entonces vamos a hablar sobre ya el tema de esta semana. Y vamos entonces a tratar sobre la importancia del sector farmacéutico. ¿En dónde? En la salud pública. Listo, entonces vamos a revisar entonces algunos temas. Uno de ellos serán las principales funciones del regente de farmacia en atención primaria en salud, los conceptos de promoción y educación para la salud y los programas de promoción y prevención en salud generales en una entidad promotora de salud. La actividad de esta semana está dirigida en la parte de cuáles son esas funciones que tiene el regente de farmacia dentro de la atención primaria en salud. Entonces, vamos a retomar el concepto de atención primaria y el concepto entonces de atención primaria en salud. Listo, entonces, ¿qué creen ustedes que sea la atención primaria en salud? ¿Han escuchado ese concepto de pronto en la actualidad, de pronto en lo que se está viviendo hoy en el panorama nacional de lo que tenemos como salud? ¿Alguien me puede dar de pronto ese concepto de la atención primaria en salud? ¿Aló? ¿Pueden levantar ahí su mano o abrir el micrófono? Profesor, buenas noches. Pues yo me imagino que la atención primaria en salud es como la atención de promoción, de prevención, pues me imagino que es eso, ¿no? Listo, perfecto, Sorel, muchísimas gracias. Hemos escuchado ese concepto de la atención primaria en salud muy marcado en la reforma a la salud y cuando nuestro presidente Gustavo Petro estaba en campaña, lo mencionó bastante. Él habló bastante sobre el tema de la atención primaria en salud. Más o menos el enfoque, uno de los grandes rasgos que tiene la reforma a la salud, que se está en estos momentos pues debatiendo en el Congreso y en las diferentes plenarias, uno de los enfoques o focos que tiene esta reforma a la salud se basa en la atención primaria. Pues sí, pero entonces, ¿qué es esa atención primaria y por qué nosotros somos ahí importante? Entonces, la atención primaria en salud, lo que se conoce como atención primaria en salud, que ya viene desarrollándose desde hace algunos años, desde el gobierno de Duque, de Santos, cuando empieza la firma de la atención primaria en salud en Colombia. ¿Por qué también los insto, muchachos? Porque nosotros debemos tener un pensamiento muy crítico y no dejar comernos las cosas así tan fácil
tenemos que aprender a digerirlas siempre desde el punto de vista crítico de lo que nos quieren plantear pues los gobiernos y los diferentes tendencias, por así decirlo, políticas. Sí, nos han vendido una imagen de que estábamos en la derecha y pasamos a la izquierda, entonces todo el mundo se volvió loco, porque estamos en un cambio, cuando realmente siempre hemos estado bajo unas ideologías, por así decirlas, socialistas, enmascaradas. No vamos a hablar de eso, pero pues eso es un trasfondo muy, muy grande, porque les dije, desde la Constitución Política de 1991, se introduce la palabra Estado Social de Derecho. Al incluir esa palabra, vamos a hacer un Estado social, ojo, social, no socialista, sino social. ¿Lo social en qué va? ¿O la atención primaria en salud en qué va? Pues tiene un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad. No voy a dejar a nadie relegado, voy a tener a toda la sociedad que garantizarle el mayor nivel posible de salud. Eso es lo que busca la atención primaria en salud. Su bienestar y la distribución equitativa mediante la atención centrada en las necesidades de la gente. Tan pronto sea posible a lo largo del proceso continuo que va desde la promoción y la prevención de algunas enfermedades. Hemos visto algunos niveles y los vimos en la segunda semana, que eran los niveles que tiene el gobierno de atención en la salud pública. Entonces, nosotros debemos conocer esa atención primaria en salud, que es lo que se nos viene pues con la posible firma de la reforma a la salud. ¿Cuál es el cuento? ¿Qué es lo que busca pues la atención primaria en salud o qué es lo que busca la reforma en salud? Entonces es tener diagnóstico y tratamiento de pacientes, es promoción de salud y prevención de enfermedades, que es algo que me lo genera o que me lo dicta, que me lleva a la directriz es la salud pública, es la atención domiciliaria para algunos pacientes, es la rehabilitación de pacientes de algunas enfermedades, es la atención continua y urgente de algunas personas, de algunos pacientes, es la vigilancia epidemiológica que debemos tener, es generar docencia e investigación, y todo eso se va formando allí en la APS, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro es lo que quiere empezar pues a implementar. Cambiar un poco de lo que ha sido la estructura de la Ley 100 de 1993, que ya cumple 30 años en ejecución, y pues que sí merece unas reformas. Entonces, lo que hace nuestro presidente en estos momentos es proponernos una actividad, por así decirlo, diferente, desde los manejos de los recursos de la salud, que pasarían a ser propios del Estado directos, y pues el manejo de lo que son las entidades promotoras de salud, que son las EPS. Por eso les digo que debemos tener siempre una visión muy crítica de lo que es la posición política que está teniendo en estos momentos nuestro presidente y la que tuvo o lo que nos dejó los mandatos anteriores. Siempre defendiendo pues nuestra posición y nuestros ideales desde un sano debate de la política. Entonces, después de 1993, con la resolución, perdón, con la ley 100, en 2005 nace en Colombia entonces el decreto 2200 del 2005. Actualmente tenemos el decreto 780 de 2016. No derogó el 2200, pero sí compiló todas estas normas.
Y en el decreto 2200 es la base fundamental para nosotros, porque es donde se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Y vamos a observar cómo desde nuestra formación como establecimiento de farmacéuticos, cómo podemos proporcionarle, perdón, a la salud pública desde nuestras actividades como sector farmacéutico, y vamos a mirarlas qué es lo que nos dice allí en el decreto 780-2016 en el capítulo 10, que es este mismo, que no abro el decreto 780 porque es bastante extenso. Para facilidad del manejo en este momento de la presentación, voy a manejar el decreto 2200 del 2005, que es relativamente el mismo, porque no hubo un cambio en el fondo del decreto. Lo único que se hizo fue compilar varios decretos y formar el decreto único en salud. Entonces vamos a ver cuáles son nuestras actividades que van a aportarle a la salud pública. Vemos entonces que dentro del capítulo 2 nos dice que el servicio de atención, que el servicio farmacéutico es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo relacionado con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de contribuir en una forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de la vida individual y colectiva. Entonces, mire que si nos ponemos a analizar desde este artículo, que es el artículo número 4 del decreto 2200, nos está hablando muy inmerso de lo que es la salud pública, nuestro propósito, nuestra razón de ser en salud pública. Entonces, me dice que son las actividades y procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, que están relacionados con los medicamentos y con los dispositivos médicos. ¿Utilizados en qué? Ah, profesor, en la promoción de salud y la prevención. Promoción de salud y prevención. ¿A qué hace referencia esta promoción de salud y la prevención? ¿A qué creen ustedes que haga referencia? Bueno, para mí, yo considero que se está hablando del aporte que hacemos a salud pública, porque me dice que vamos a generar promoción en salud y prevención de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación, todo lo que son las APS o la atención primaria en salud, con el fin, pues, de contribuir en forma armónica e integral, es decir, en todos los aspectos, al mejoramiento de la calidad de vida. Y volvemos a la primera clase, cuando hablábamos del concepto de salud pública. Me decía que eran un conjunto de actividades que se iban a enfocar de manera individual y colectiva. Entonces, mira que acá volvemos a tocar esa relación. Vamos al mejoramiento de la calidad de vida, tanto del individuo, de la persona, como en general, de toda la sociedad, de toda la comunidad. Es algo colectivo. Entonces, miren que solo desde el artículo 4 de nuestro decreto base de funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos en Colombia, nosotros tenemos la impregnación, por así decirlo, de lo que es la salud pública. Solo desde ese momento. ¿Listo? Después nos hablan acá en el artículo 5 de la forma de la prestación de los servicios farmacéuticos, que puede ser independiente y dependiente.
Y pasamos al artículo 6, que serían los objetivos del servicio farmacéutico. Entonces, el servicio farmacéutico tendrá como objetivos primordiales los siguientes. El primero, ¿cuál será? El promover y propiciar estilos de vida saludables. Ah, profesor, volvemos otra vez a la promoción. Objetivos generales del servicio farmacéutico. Artículo número 6 del decreto base de nosotros. La promoción de estilos de vida saludables. Está en nosotros la responsabilidad también desde el servicio farmacéutico, el generar en la sociedad, en la comunidad, esos estilos de vida saludables. ¿A través de qué? A través de ciertos mecanismos de participación de la sociedad en los cuales yo les voy a explicar cuáles son esos estilos que él debe llevar para tener una mejor calidad de vida. Segundo objetivo del servicio farmacéutico que está allí en la norma, me dice que es el prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos y promover su uso adecuado. Ah, otra vez volvimos a la prevención. Vamos en promocionar unos estilos de vida saludables y ahora vamos a la prevención de factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos y dispositivos médicos y obviamente pues promover el uso adecuado. Entonces estamos hablando del uso adecuado de medicamentos, prevenir el uso inadecuado. Una pregunta para los que están en estos momentos de cuerpo presente y de mente presente en el aula virtual. ¿Cuáles creen ustedes que sean esos espacios en los cuales nosotros podamos generar educación para prevenir el uso inadecuado de medicamentos? ¿Cuáles espacios creen ustedes que se estén dando en estos momentos, hablándolo como servicios farmacéuticos? Buenas noches, profesor William Roa. William, buenas noches. Pues, profesor, pues yo trabajo en una droguería hace tiempo y hay dos espacios que le facilitan a uno en el momento cuando llega una persona a preguntarle, por ejemplo, un medicamento. Entonces uno lo primero que hace es como un PER, unas preguntas para evitar un riesgo. ¿A usted quién se lo envió? ¿Se lo envió el médico? ¿Sí? Son, por ejemplo, un medicamento de RX o un medicamento que uno una vez le llama la atención, pero ¿por qué lo pregunta así tan? Entonces, ahí sería uno incrementar la prevención, ¿no?, del uso inadecuado de los medicamentos para promover una buena salud en las personas. Y se les recomienda que debería tener mejor una opinión médica para poder consumir ese medicamento, ¿sí? Ya que si es, por ejemplo, una acetaminofén o un medicamento OTC, pues uno pues lo deja más libertad, ¿no?, de poderle explicar y pues decirle, de todos modos, hágase un chequeo médico para que usted descarte alguna posibilidad o alguna situación si le sigue presentando el mismo inconveniente. Ok, gracias, gracias William. Entonces mire lo que nos dice William, lo importante que nos está hablando William, de esos espacios que tenemos. Ojo, entonces William me dice que tiene experiencia en droguería. Entonces hablamos de droguería. ¿Alguien más que quiera compartir de pronto su aporte? Bueno, ¿será que en las farmacias donde me entregan los medicamentos por la EPS, será que en estas farmacias, en estos establecimientos,
Me están dando las indicaciones para prevenir el uso inadecuado de medicamentos. Buenas noches. Buenas noches. Creo que en los dispensarios de medicamentos, así, bueno, de las EPS, no le preguntan a uno como mucho, porque al llevar uno la fórmula, solo le entregan lo que vaya ahí en la fórmula. De vez en cuando le dicen a uno, esto se lo debe tomar así, así como dice la fórmula. Pero por lo general únicamente le entregan a uno el medicamento y ya. Gracias, Lisette. ¿Tú trabajas en droguería, Lisette? Trabajo en la bodega de una droguería. Ok, listo. ¿Y por qué no hacemos esa actividad? ¿Por qué creen ustedes que nosotros no hacemos esa actividad? Pues yo creo que no se realiza por el simple hecho de que como va formulado por un médico, dirá el médico, le especificó para qué sirve, cómo se lo debe tomar y todo eso, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, ¿será que miren que me dicen que en farmacia no, por lo general no lo hacemos, en droguería estamos teniendo unos espacios? Mi pregunta es, ¿será que en droguería estamos teniendo mayor participación de la atención farmacéutica? Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Profe, pues yo que trabajo en un dispensario farmacéutico en una IPS, llevo ya prácticamente 3 años trabajando en el dispensario. Actualmente estoy como, digamos, el coordinador del dispensario. Nosotros acá tenemos la política que al paciente se le informa, siempre que vamos a iniciar el tratamiento, se le informa al paciente cuáles son las causas que le puede ocasionar el medicamento, qué reacciones adversas le puede ocasionar, cómo se lo debe de administrar, que debe seguir según las indicaciones de la fórmula médica. Siempre optamos por en la fórmula del paciente pegarle una información, que es cuando uno le informa al paciente que si al iniciar su tratamiento presenta síntomas como náuseas, cefalea, vómito, diarrea, pues debe suspender el medicamento y acercarse al centro de salud más cercano. Pues siempre damos la educación desde nuestro dispensario, desde el momento de dispensar. Entonces, siempre es importante, sería importante que muchas dispensarios o farmacias clínicas, como a veces uno le dice, pues también adopten eso, esa manera de informar al paciente. Sí, es verdad lo que dice la compañera de que a mí me ha pasado que uno ha ido a una droguería, a una farmacia a reclamar algún medicamento y sí, solo te entregan el medicamento y tú te vas y listo. Pues a veces ni te informan cómo te lo debes de administrar, aunque esté en la fórmula, hay muchos pacientes que no leen la fórmula. Entonces a veces, bueno, cuando uno le da la información, este medicamento se toma de esta manera, no se puede mezclar con tal medicamento, o no se puede mezclar con alcohol. Si empieza este tratamiento, es bueno que durante, a los 2-3 días de terminado el tratamiento, dése un periodo sin tomar alcohol, dependiendo también del medicamento. Entonces, sí sucede. Lo que dice la compañera es cierto, que a veces vamos a la droguería, a la farmacia a reclamar medicamentos y no nos dan la información adecuada ni nos educan del tema relacionado con la administración del medicamento. Y ahí es donde vienen los eventos adversos, ahí es donde vienen los problemas relacionados con medicamentos, o el paciente, por ejemplo, hablo de un caso puntual, hace aproximadamente 2 meses tuve un caso en una droguería de que tengo unas chicas haciendo unas prácticas y entregaron un metrodinazol óvulo. Pues no me le explicaron al paciente cuál era la vía de administración y la paciente se tomó el óvulo porque no le dijeron que era vía vaginal. Entonces ahí es donde radica la importancia de explicarle al paciente, aunque esté en la fórmula,
para qué es el medicamento, cuál es la vía de administración del medicamento, qué sucede si lo administro por otra vía que no es la correcta. Entonces, ese era mi punto de vista. Listo, muchísimas gracias. Qué bueno pues tener, como yo siempre les digo, posiciones de ambas partes. O sea, alguien que defiende, por así decirlo, la parte ambulatoria, de la parte de servicios farmacéuticos dependientes u hospitalarios, o que despachan medicamentos de una EPS. Porque pues todos tenemos nuestras propias experiencias. Yo soy un paciente con enfermedad crónica, y a la fecha llevo 4 años con medicación para mi enfermedad y patología, y nunca de las veces que he ido a los servicios farmacéuticos a recibir medicamentos, inclusive cuando hay cambio de medicamentos, cuando hay cambio de dosificación, inclusión de medicamentos de alto riesgo por su estrecho margen terapéutico, a la fecha nunca he recibido ni seguimiento, por lo menos del químico farmacéutico, porque el cuento ahora en las EPS es que nadie, ningún auxiliar, ningún regente le puede dar indicaciones, solo la educación la puede dar el químico, y esa es la fecha, y pues ningún químico farmacéutico me ha dado a mí una información sobre las posibles reacciones adversas que vaya a tener por el medicamento que me estoy aplicando. Entonces, ojo con esas situaciones. Gracias, José Luis, por compartirnos su experiencia, y qué bueno que lo hagan. Lo felicito, la verdad, qué bueno que se haga ese trabajo desde los establecimientos farmacéuticos. Es algo que nosotros debemos siempre, siempre estar pues aportándole a la sociedad. Tercero, suministrar los medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso adecuado. Entonces, miren que acá en la norma me dicen que tengo que suministrar los medicamentos y los dispositivos médicos. Sí, acá no nos dicen, no, usted no lo puede hacer porque ustedes tienen que estar aquí. No, nosotros somos actores también del sistema de salud. Estamos manejando lo que son los medicamentos, tenemos la custodia de los medicamentos, por así decirlo, y pues obviamente tenemos que hacer valer toda esta situación. Y el cuarto objetivo, entonces, es ofrecer una atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo de salud todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarias para el cumplimiento de su finalidad. Entonces, ofrecer atención farmacéutica. Y en atención farmacéutica, ¿qué va? Pues todo lo que tiene que ver relacionado con el uso adecuado de los medicamentos, con evitar el uso inadecuado. Entonces, ¿desde dónde nace esa intervención del servicio farmacéutico en la atención primaria en salud? ¿Cuáles son nuestras funciones? Miren los objetivos que tenemos acá. Y si hablamos de funciones, los puedo leer después. Están ahí: promover estilos de vida, seleccionar, adquirir, recepcionar, almacenar, distribuir y dispensar medicamentos y dispositivos médicos. Todo está allí, ahí están todas las funciones. Y todo está relacionado con la atención primaria en salud. Porque es que a veces nosotros, o la sociedad a veces tiene el concepto de que ya cuando está la enfermedad en la fase patogénica, es cuando empiezo a adquirir los medicamentos o el tratamiento. Cuando estoy en latencia, cuando estoy de pronto teniendo los primeros síntomas, yo no voy, no asisto, porque es que el sistema de salud es lo peor, porque la ley 100, que la creó Uribe, es lo peor, porque fue creada por Uribe. Entonces, ahora la reforma de la salud, como fue creada por Petro, entonces también lo peor, y siempre vivimos quejándonos de un sistema que nunca nos ha preguntado nada. Yo tengo que en momentos también tener ese deber de velar y de tener esa importancia de la responsabilidad de la salud, como un amor propio, por así decirlo.
Entonces, si yo accedo a esos sistemas de salud, a los diferentes canales de salud donde me puedan atender, pues ¿qué? Pues voy a tener esas posibles soluciones a tiempo y no las dejo para el final, porque es que me duele a veces, como cliente, me duele comprar un medicamento que me puede calmar un dolor, un síntoma, y después ya cuando tengo una enfermedad que ya tengo que comprar el medicamento de miles de pesos, ahí sí ya me va a doler, porque es que ya entró la enfermedad y ahí ya vino el problema. Dentro también de la resolución 1403, que es la resolución por la cual se determina el modelo de gestión del servicio farmacéutico, entonces también tenemos cuál es ese objetivo, esos objetivos que tenemos, que son muy parecidos a los que están en el decreto 2200. Promoción, prevención en el suministro, el uso adecuado y ofrecer atención farmacéutica. Entonces tenemos 4 objetivos que están también dados aquí en la 2200, en la resolución 1403. Tenemos entonces unos principios y tenemos las funciones, también dentro del decreto, perdón, dentro de la resolución 1403. Entonces, estimados estudiantes, entonces esto es un poco de lo que es la participación como establecimiento farmacéuticos. Acá lo hablamos como regente, podríamos hablar como auxiliares, lo podríamos hablar como químicos, pero en este momento pues eh, nos acata es las funciones del regente de farmacia, que las podemos ver dentro de esa resolución 1403 y dentro del decreto 780-2016. Entonces, ¿cuál es la actividad para esta semana? Es responder unas preguntas que están allí en la tarea 4 y relacionar las funciones que tiene el servicio farmacéutico en la salud pública. Vamos a analizar cuáles son esas actividades que nosotros podemos desarrollar garantizando, entonces que garantizando la salud pública, lo que es la promoción y la prevención de la salud de manera individual y colectiva. Eso es lo que nos acata a nosotros conocer, pues desde lo que es la salud pública. Les pregunto, estimados estudiantes, ¿tienen alguna duda, inquietud respecto a la actividad, respecto al tema de esta semana? Profe, el trabajo es en grupo. Buenas noches. Hola, buenas O noches. Sí, individual. claro, seguimos haciendo los trabajos de manera grupal. Muchas gracias, profe. A usted, que esté muy bien. Profesor, el trabajo ese puede ser un cuadro conceptual de las funciones y la prevención y todo eso. Se puede hacer Sí, así también. allí en la actividad está un cuadrito donde está ahí lo que ustedes deben llevar. Ah, listo, profesor, muchas gracias.
Bueno, muchachos, entonces creo que si no hay más preguntas, más dudas, podríamos dar por terminada esta explicación de la semana. Para recordarles, último aviso parroquial, muchachos, hay disponibilidad o fecha máxima para entregar el trabajo hasta el lunes 22 de noviembre, y yo tengo plazo para montar las notas el martes 23. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estos módulos que terminan culminando el semestre son un poquitico complejos la última semana. ¿Por qué? Porque solo nos dan a nosotros el día martes para calificar y montar notas y verificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Yo voy a habilitar las 4 actividades este fin de semana, sábado y domingo. Si alguien tiene alguna duda, inquietud, por favor, me pueden escribir al correo y podríamos revisar la parte de las notas. Si de pronto tienen alguna duda o pregunta, yo califico el martes en la mañana la última actividad para montarlas, perdón, a Cosmos eh, el martes en la tarde. Otro favor, necesito que me colaboren con las evaluaciones docente. Somos una institución acreditada en alta calidad. Para nosotros, el concepto que ustedes tienen de los diferentes docentes, de todos los que han tenido durante este semestre, es muy valioso. Entonces, ¿a qué los invitamos? A que por favor vayan a Cosmos a realizar la evaluación docente. Van a evaluar a cada uno de los profesores que ustedes tuvieron ahí. Se los agradezco, por favor, no solo a mí, sino a todos los profes. Fue una indicación que recibimos hoy por parte de la coordinación del programa. ¿Para qué? Para empezar a promocionar esto en cada uno de los grupos de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, para que me colaboren. Y que tengan en cuenta entonces el cierre de notas. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, me despido entonces oficialmente acá en las clases de el Grupo de Salud Pública. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada durante estas 5 semanas. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y quedamos ahí a la orden. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor, por sus aportes y sus conocimientos. Muchas gracias y hasta luego, compañeros.